Habitación de espejos. Cada que pienso en aquello, siento todo el daño que hice ese día. Tampoco es que haya pasado demasiado desde que sucedió, pero todo lo que sucedió me dejó tan tocada que solo quiero que alguien sepa lo que sucedió. Una noche del 8 de febrero. Mi nombre es María y quedé con unos amigos para ir a un parque de atracciones. La reunión comenzaría a las 7 de la noche. Yo suelo tardarme bastante en arreglarme, así que empecé unas 2 horas antes, para bañarme y arreglarme. Entre varias cosas que sucedieron mientras me arreglaba, terminé llegando tarde. Mis amigos me mandaron un mensaje que empezarían sin mí, ya que sabían que no llegaría temprano, pero que se darían una vuelta en la entrada cada que terminaran de entrar a una de las atracciones. Llegué justo a las 7:41 y no había nadie. Supongo que estarían en ese momento en alguna atracción. Yo en principio me quedé sentada en una banca que estaba por el lugar, además de pedir algunas golosinas que vendían por ahí. Suelo ser bastante impaciente esperando, así que decidí dar una vuelta por el lugar para ver si había algo que me interesara, ya fuese algún peluche, comida o una atracción del lugar. No tardé mucho en ver algo que me llamó la atención. Se llamaba Habitación de espejos. Como podrían suponer, soy algo narcisista y verme en el espejo me suele gastar bastante tiempo de mi día, aunque después de eso creo que prefiero estar lejos de ellos. En fin, sigo. Aún así, solo di una vuelta y volví. Ya estaba una de mis amigas esperando. Le grité y nos abrazamos. Erika es mi mejor amiga desde que tengo memoria. También su madre y la mía fueron amigas de toda la vida, o al menos es lo que siempre nos repiten. Aún así, nosotras nos apreciamos la una a la otra. En verdad nos apreciábamos bastante y nos abrazamos y empezamos a hablar de nuestras cosas mientras íbamos camino a con los demás. Luego de eso estuvimos bastante rato en diversas atracciones. El día estaba yendo bastante bien, como todos los días en los cuales salíamos a hacer cosas entre nuestro grupo de amigos. Pero ya cuando estábamos pensando en irnos, mencionaron aquella atracción llamada Habitación de espejos. Decían haber escuchado que era una atracción de miedo, por lo cual todos terminaron apuntando en ir, ya que en todo el tiempo que estuvimos ahí, no visitamos ninguna de ese estilo. Aunque yo en parte quería ir por otra cuestión. Todos pasamos, pero nos terminaron separando. El punto del lugar es que era un laberinto, y cada cierto tiempo saldría algún screamer. También era posible que nos encontráramos con los demás del grupo en algún punto y ayudarnos mutuamente. Si soy sincera, aunque no soy muy fanática de las cosas de terror, ese día decidí entrar por mi egocentrismo y también porque quería experimentar el miedo. En mi vida nunca quise acercarme ni ver cosas que tuviesen que ver con el terror. También me hubiese gustado estar acompañada, pero son reglas del juego. Ya solamente entrar terminó siendo todo demasiado confuso. Estaba todo cubierto de espejos y no solo eso, en el suelo, que era el único lugar donde no tenían espejos, había luces de tonos variados, haciendo que se reflejaran en aquellos espejos y siendo bastante molesto. Pensé que sería buena experiencia verme, pero la verdad era demasiado molesta. Me comencé a sentir mareada y desorientada, pero seguí caminando. Aunque la verdad ni siquiera sabía por dónde iba, ni siquiera lograba ver bien los caminos. De todas formas, decidí simplemente seguir sin rumbo y pensaba que podría encontrarme a alguien de casualidad. Todo hasta ese momento estaba siendo tranquilo. Nos dejaron traer nuestros celulares, por lo tanto, sabía que apenas habían pasado 5 minutos, pero aún así se sentía que el tiempo iba bastante lento por alguna extraña razón. Luego de estar caminando por otros 5 minutos y que no apareciera ningún screamer, comencé a dejar de prestar mucha atención y solo caminar sin más. Fue entonces donde sentí que me tocaron por la espalda y me puse nerviosa, pero al voltear era mi amiga Erika. De inmediato me puse feliz, y comenzamos a charlar. Claro, seguimos caminando y estando al pendiente de todo, aunque era confuso por los espejos. De pronto hubo un pequeño temblor, pero nos asustamos pues creíamos que podrían caerse los espejos encima y bueno, terminaron muy mal heridas o muertas.
Aún así, fue algo breve, aunque poco después las luces se apagaran. Por un momento pensamos que era parte de la función, pero fue solo un pequeño momento, donde logré ver algo que no era normal, y que me dejó algo asustada. En el momento en que miré aquellos espejos, solo miraba cómo mi rostro se tornaba completamente oscuro, pero donde deberían estar mis ojos salía una luz blanca, y no solo eso, la piel era rara, pero solo fueron unos segundos, donde la vi. Le dije a mi amiga, pero ella en principio me dijo que solo estaba alucinando por la situación, y esas palabras me hicieron dejar de preocuparme bastante rápido. Pero no mucho rato ahora ella apareció en los espejos, pero a diferencia de mí, ella apareció sin cabeza totalmente, y lo peor que cuando ella se movió, el reflejo seguía sin moverse, y no solo de un espejo, de todos. De pronto hubo otro pequeño temblor, el cual era bastante débil, pero duró más. En este punto yo y Erika ya estábamos asustadas, y fue entonces cuando nos encontramos a Enrique, el cual era novio de Erika. Al verle, Erika se lanzó rápidamente hacia él. Erika ya se sentía más segura con su novio, pero yo seguía sintiéndome rara, aparte de que seguía un poco confundida por la habitación de espejos. El estar a oscuras hizo que sintiera el ambiente muy pesado. Y sentía que algo nos observaba, lo cual era extraño, pues el lugar era puro espejo. Lo único que se me vino a la mente para relajarme fue que había personas vigilando por atrás de los espejos, para evitar cualquier peligro, o que alguno de nosotros trate de romper el espejo. Lo cual en mi mente sonaba coherente, teniendo en cuenta que mi paciencia se terminaba y tenía ganas de romper los espejos. Me detenía el tema que me lastimaría si lo hiciese. Yo en un punto del camino, me separé un poco de aquellos dos, sobre todo porque sentía que estorbaba un poco, a pesar de que en una situación así sería mejor estar juntos. Como ya no estaban las luces, me la pasaba mirando hacia abajo, pero en un punto del recorrido, el suelo comenzó a ser también de espejos. Ahora completamente me sentía confusa y ya no tenía cómo evitar ver hacia los espejos. Fue entonces donde, mientras más avanzábamos y también más me sentía mareada, de pronto todo terminó siendo oscuridad absoluta. Apenas si lograba ver los espejos, pero también ya no veía a mis dos amigos. Comencé a llamar a esos dos, pero no contestaron, y fue cuando sentí de vuelta que algo me tocó. Pensé que era de nuevo Erika, lo cual no tenía sentido, pero era probable que mi cerebro buscara una excusa para no sentir miedo. Fue entonces donde, al voltear, me vi a mí misma. No tenías rostro y mis ojos eran brillantes. Me quedé observándola atentamente, y por alguna razón no tenía miedo. Ni siquiera sé cuánto tiempo estuve parada viendo a la nada, pero cuando volví a mí, Erika y su novio estaban tratando de hacer que reaccionara. Al ver a mi alrededor, me sentí más confundida todavía. El suelo no era de espejos, y el lugar solo estaba sin luz, como cuando pasó lo del pequeño temblor. Por un momento pensé que por alguna razón me desmayé y quedé parada, pero aún así no se me hacía muy lógico. De todas formas, solo seguimos con el recorrido, pero antes de comenzar a caminar, sentí una mano en mi espalda. Esta vez era Erika, pero la que vi que no tenía rostro, y se esfumó en un segundo. Erika me volvió a hablar, y por alguna razón ya no sentía miedo. De hecho, en ese momento no sentía nada. No sentía emoción alguna. A partir de aquí mis recuerdos son vagos. Seguí caminando detrás de mis amigos, y de pronto sentí dolor en mi cuerpo. Al notar mi piel estaba con piel de gallina. Además sentía que alguien me observaba de nuevo, y de vuelta todo se tornó oscuro. Cuando volví en mí estaba delante de mis amigos y no recordaba cuándo los pasé. Seguimos ignorando esto, aunque Erika me preguntaba todo el rato si estaba bien, yo solo respondía con un sí seco. De vuelta volví a ver todo oscuro, pero esta vez era diferente. Estaba también el novio de mi amiga y no solo él, mis demás amigos también estaban ahí. Todos tenían algo peculiar, y es que les faltaba algo del cuerpo, y yo solamente estaba con la cara cubierta y esos ojos brillantes.
De pronto volví en mí, mi amiga estaba asustada y su novio estaba sujetándome de los brazos, no entendía qué pasaba, hasta que vi mis brazos y el estómago de Enrique, mi brazo estaba cubierto de sangre, y el estómago de Enrique tenía un agujero bastante grande. Él solo me miraba con miedo, y yo no entendía qué pasaba, pero de pronto escuché mi nombre y cuando volví, estaba viendo mis brazos, y mis amigos lucían preocupados. Ahora estaba otro de los chicos, era Josué. Me siguieron preguntando si en verdad estaba bien, y yo seguía diciendo que sí, pero ellos sabían que algo estaba yendo mal y yo también lo sentía. Pero aún así seguía sin estar preocupada, ni sentía nada, solo seguí caminando atrás de los demás, viendo mis manos, ya que seguía en mi mente eso que pasó, se sentía que en verdad tenía sangre en mis manos, pero todo fue solo algo que aluciné o eso pensaba. De nuevo comencé a ver todo oscuro, y de pronto me vi de nuevo, esta vez sí veía mi cara, esa sonrisa de oreja a oreja, sangre por mi cara, y lo peor tenía a mi amiga tomada del cabello y colocando mis uñas en su cuello, uñas que eran exageradamente largas. Cuando volví en mí me di cuenta que unas uñas largas estaban en el suelo y al tocarlas se hicieron polvo, aunque de todas formas el miedo seguía sin aparecer. Esta vez seguí caminando sin más, pero ya mis amigos no estaban, pensé que estaba en otra alucinación, pero cuando volví en mí, me estaba viendo a mí misma, y volvieron los sentimientos. El miedo inundó mi ser, y cuando aquella cosa atravesó mi cuerpo los gritos no pararon hasta que me desmayé. Los recuerdo vívidamente los momentos en los que asesiné a mis amigos, ellos solo podían gritar mientras yo los asesinaba sin remordimiento y sin piedad, los gritos de ellos, sus súplicas, todo eso está en mi mente, pero solo los momentos en donde fui matando a cada uno, esos momentos están completamente impregnados en mi mente. Y aunque sospechaban de mí no pudieron dar con nada que apuntara a mí, sobre todo porque también resultó que estaba herida, mis dedos estaban destrozados, y mi cara tenía inmensas heridas. Y aunque sé que no fue mi culpa, realmente me siento demasiado culpable, al final solo quería contar mi historia. Cuando conozcan esta historia, lo más probable es que ya no esté, y todo para olvidar lo que sucedió en la habitación de espejos.